Buenas noches, bienvenidos a las entrevistas y el análisis de las 8:45. Hoy domingo por la noche en vivo junto a Cristian Castillo haremos el análisis que corresponde. Cristian, buenas noches, un gusto. Don Mariano, buenas noches. Realmente un Lluvia. domingo lluvioso, Sí. complicado. La cultura vial en época de lluvia sale a relucir, por todos lados accidentes, pero bueno, es como el COVID, hay que aprender a vivir con ello. Bueno, eso también es cierto. Vamos hoy por la noche a hablar de un tema que tiene preocupados de los vecinos de la colonia Centroamérica, zona 7 de la ciudad capital. Desde hace varios días se ha denunciado no solo por parte de los vecinos, sino también autoridades de la CONRED, de la Municipalidad de Guatemala, han estado observando un hundimiento, también unas cavernas, ya hay algunas fotografías y videos al respecto, aclarando de que no es un fenómeno único de la zona 7 de la colonia Centroamérica, también se identifican en otros lados, en otras ciudades, otros municipios y en otras partes del mundo, para tratar de establecer si esto es un hecho geológico, un accidente geológico, inducido por el hombre o provocado por la actividad del hombre, en fin, para tratar de entender de qué se trata este problema que realmente tiene bastante preocupados a los vecinos, porque se trata de una formación de 5 cavernas y 2 hundimientos que algunos aducen que es problema también de un colector situado a más de 12 metros de profundidad. Para tratar este tema tenemos a 2 invitados, el ingeniero geólogo Manuel Antonio Mota y el ingeniero Alejandro Maldonado, exsecretario ejecutivo de la CONRED. A ambos, buenas noches, bienvenidos, gracias por aceptar la invitación de Canal Antiguo. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, iniciaríamos con usted, licenciado Maldonado. Estas formaciones pues no son nuevas, recordamos la de la zona 2 que fue un hundimiento pues, bastante caótico y que requirió una millonada de quetzales para poderse recuperar, y también hay que recordar el hundimiento que se dio en el entronque entre la Roosevelt y la bajada precisamente del periférico. Estos se han ido convirtiendo en riesgos para poblaciones ahora en lugares pues muy estratégicos de la ciudad capital. ¿Cómo ve usted estos hechos y estos hallazgos de nuevos posibles hundimientos ahora en la colonia de Centroamérica? Muchas gracias, buenas noches. Pues sí, efectivamente es un tema que ya se viene repitiendo. No es la primera vez que tenemos este tipo de eventos aquí en el área metropolitana. Efectivamente, usted recuerda lo que mencionaba del hundimiento del barrio San Antonio en el año 2007, en la zona 6, y luego para la época de la tormenta tropical Ágata en el 2010 tenemos otro hundimiento en Ciudad Nueva en la zona 2. Y ahora pues estamos viendo otro problema más reciente, el que estamos viendo ahora aquí en la colonia Centroamérica, en la zona 7. Y primero que todo hay que ver que estos tienen algunos elementos en común. Evidentemente hay una parte geológica que creo que posteriormente pues el ingeniero Mota les podrá explicar, pero también en todos estos casos hay la presencia también de colectores municipales que están en la zona. Lo que es innegable es que tenemos ese efecto que tiene que ver con la geología, con las aguas subterráneas, muy posiblemente con este tema de los colectores, y que genera este tipo de problemática. Yo tengo entendido que en el caso concreto de esta situación que se está dando cerca del periférico, el día 25 se hizo una evaluación de parte de la CONRED utilizando una muy importante tecnología moderna que se llama un radar de penetración del suelo. Me interesaría saber quién hizo de parte de CONRED ese estudio y la interpretación que hagan del mismo, porque me preocupa que la información que yo tengo es de que el personal que sabe interpretar y que sabe manejar ese tipo de equipo, pues desafortunadamente ya no está laborando en la institución. Sin embargo, como cualquier otra situación,
el diagnóstico es el primer paso que tenemos que trabajar para ya tener un plan de acción y obviamente con una visión hacia el futuro. Yo creo que debemos de dejar de esperar a que se den las emergencias, a que tengamos ya el problema, sino tenemos que realmente empezar a ser proactivos en lo que se conoce como una gestión integral de reducción de riesgos de desastres. Efectivamente, creo que todos tenemos el derecho y que estamos ansiosos de conocer el resultado de eh, eh, de esa actividad técnica que se realizó el pasado 25. Lamentablemente la Conred se ha negado a atender hoy la invitación de Canal Antigua para escuchar de ellos y que nos expliquen qué es lo que han identificado. Ingeniero Mota, ya el ingeniero Maldonado anticipó un poco, esto podría tener también algunas causas geológicas. Cuéntenos desde su perspectiva técnica, científica, cómo ve esta situación y otras que, como lo decía, no es el único caso en Ciudad de Guatemala, en el área metropolitana, hay en otras ciudades, otros municipios, otros departamentos del país, incluso en otras partes del mundo donde estas cosas suceden. Cuéntenos, por favor. Si puede abrir su micrófono, ingeniero, disculpe. Perdón, ahí creo que hoy sí me escuchan. Correcto, ingeniero, por favor, adelante. Muchas gracias. Les decía, es cierto que problemas como estos se han dado anteriormente, no solamente en el Valle de Guatemala, sino en muchas regiones, pero cada caso es particular y cada uno de ellos tiene sus propias características en el entorno en el cual suceden. Vamos a irnos muy específicamente al caso del Valle de Guatemala. El Valle de Guatemala, para poderlo entender, las capas superficiales del suelo, que son las capas sobre las cuales construimos, sobre las cuales habitamos, son depósitos de origen volcánico, que son todas esas capas blancas que miramos en los cortes de barranco, en los cortes de carretera, etcétera. Y estos materiales que son bastante suaves, que facilitan la construcción, que es lo que ha facilitado que se pueda llevar la construcción en el Valle de Guatemala de una forma práctica y efectiva, también tienen esa característica natural que por un lado tienen características geomecánicas, o sea, tienen capacidad de soporte muy buenas, pero también tienden a comportarse cuando le aplicamos agua a muy alta presión, tienden a comportarse de una forma muy distinta. Y a esto me refiero con que lo que logramos con el agua a bastante presión es generar que el material se disperse, provocando lo que en geología se llama una erosión interna, o una erosión producto no de una corriente de agua de superficie, sino más bien por presión de agua, que es lo que puede generar ese tipo de situaciones. Bien lo explicaba el ingeniero Maldonado, que es bastante interesante para poder ir descartando cualquier posibilidad de un fenómeno natural, aclarémoslo ahí, diferenciémoslo lo que es natural, y la relación que hay entre ese tipo de fenómenos e infraestructura de drenajes. Infraestructura de drenajes, hablemos de agua potable, etcétera, que van a estar muy vinculados, como lo que pasó en zona 6, zona 2, incluso lo que ustedes mencionaron en el periférico y la Roosevelt, que también fue totalmente el mismo problema que hay. Entonces, eso también nos tiene que ayudar a entender que el problema no tiene que ver desde el punto de vista natural, más que el material es el que fácilmente es erosionable debido al fenómeno del agua, a la presión del agua. Pero no es porque sea un fenómeno natural como en algún momento quisiera alguien que daba a entender. Ingeniero Maldonado, usted como exfuncionario y de hecho director de la Conred por mucho tiempo, ¿podrá orientarnos respecto de cuál debe ser el papel de la Conred en este momento? El día de hoy, en acciones de fiscalización que impulsaban en la zona, los vecinos referían que hay mucha incertidumbre porque no hay acceso a una información clara. ¿Cuál es la responsabilidad de Conred en este momento para prevenir algún tipo de desastre? Sabiendo que ya en otros momentos de la historia, Cambrai 2, etcétera, habían indicios de que podía darse un desastre y hasta que se concreta el desastre hay reacciones. ¿Cuál es la responsabilidad en este momento de Conred en la zona?
Bueno, sí, efectivamente es importante, ya que usted lo menciona, en el caso específico de Cambrai, desde el año 2001 ya se había dado la declaratoria de que esa zona era de alto riesgo y por consiguiente no debía ser habitada. Incluso el mismo año, en principios del año 2015, se le manda por escrito esa reiteración a la municipalidad. La ley de Conred es muy específica en cuanto a su función en todos este tipo de situaciones. Y aquí hay tres aspectos fundamentales que se pueden aplicar para este tipo de situaciones. Primero que todo, la ley mandata que Conred tiene que promover todo lo que es la investigación científica para determinar los niveles de vulnerabilidad y de riesgo, no solo del punto donde se está dando el problema, sino del área cercana, precisamente para poder proteger a la población. El otro aspecto que manda la ley de Conred es el tema de la organización que se tiene que dar y la coordinación que tiene que haber entre las distintas instancias que tienen obligatoriamente que atender este tipo de situaciones. Y obviamente el tercer elemento que creo que es igual de importante es el tema de la información que se le tiene que trasladar a los vecinos y obviamente a toda la población en general. Por eso es que mencionábamos hace un momento la importancia de que se hagan públicos estos estudios, por ejemplo, el que se realizó con el georradar, que se impulse uno, que sean analizados por personal que de verdad tiene la capacidad técnica de interpretarlos. Como les indicaba, me preocupa bastante los reportes que hemos recibido de que el personal que sabía manejar este tipo de equipo ya no labora en la institución. En el caso del georradar, específicamente la persona que lo manejaba tenía un doctorado de la Universidad de Uppsala en Suecia en materia precisamente de geofísica y desafortunadamente pues ya no está con la institución por razones que las autoridades les podrán indicar. Pero no es el único tipo de estudios que se puede realizar. Hay desde prospección sísmica, hay estudios de resistividad eléctrica, hay una serie de elementos porque el objetivo ahora es tranquilizar a la población, que se sepa exactamente. Y por eso yo decía que tenemos que empezar con un diagnóstico. Si no tenemos un buen diagnóstico, pues no podemos empezar a plantear soluciones ni podemos empezar a tomar medidas concretas. Y creo que es fundamental el tema de la comunicación y de la información adecuada y esperaría que efectivamente las autoridades de Conred acepten la invitación de los medios de comunicación porque es una excelente forma para dar a conocer precisamente todos los detalles y tranquilizar a la población. Ingeniero Mota, circunscribiéndonos al área geográfica del Valle de Guatemala, de la Asunción, como usted lo mencionó, pues bueno, vemos que no hay gran distancia entre los puntos que hemos mencionado, zona 2, esta parte del periférico y en la zona 7, incluso hasta uno podría pensar imaginándose los mapas subterráneos de los colectores, que por ahí pudiera haber alguna conexión. En su conocimiento, ¿qué otras áreas debería, más allá de atender esta emergencia, atender a los vecinos de la colonia Centroamérica, deberían las autoridades estarse concentrando en hacer esos diagnósticos para prevenir cualquier eventualidad? ¿Qué otras áreas tiene usted identificada? Bueno, yo creo que usted muy bien lo dijo, el tema acá es pensando en la relación que tenemos entre colectores, sistema de drenajes, e incluso algo que no se ha tomado en cuenta, los sistemas de abastecimiento de agua potable, las tuberías. Obviamente ese tipo de redes son las que se deberían de estar vigilando y tratar de mantener un conocimiento claro de cuál es su estado. Porque si realmente lo que tenemos es una relación entre el agua que se sale de estas tuberías o de estas redes y afecta a todo su alrededor, definitivamente cualquier parte del Valle de Guatemala donde pasen esas tuberías pueden estar expuestas. Solo por darles una idea, después del evento del 2007 en la zona 6,
Desde esa época ya se hablaba que la necesidad y la urgencia que había que las autoridades municipales tomaran con seriedad el tema de un estudio del estado actual de los grandes colectores. Obviamente hay que considerar que los colectores tienen diferentes dimensiones y diferentes capacidades, entonces tendrá que priorizarse los que ellos consideren más importantes en un momento determinado. Obviamente el tiempo está pasando, ya pasó demasiado desde el 2007 para acá, y para el 2007 ya se había pasado muchos años desde que se consideró que había empezado el problema en ese sector, porque lo que sí tenemos que dejar muy, muy claro, que el problema no empieza de un día para otro. No es que hoy se rompa la tubería y mañana tengamos esas cavernas de las dimensiones, por lo menos que se conoce extraoficialmente, porque como bien lo dice el ingeniero Maldonado, la interpretación de esas imágenes es vital, y obviamente eso va a estar muy vinculado con las dimensiones que lo que podamos esperar abajo. Entonces, una cavernosidad de ese tamaño no se esperaría que se provoque de un día para otro. Por darles una idea, el mejor ejemplo que conocemos todos en superficie en el Valle de Guatemala de cómo se comporta este fenómeno son los barrancos. Y los barrancos, cualquier barranco que ustedes miren alrededor del valle, no se formó en cuestión de meses, se formó a través de miles de años. Entonces quiere decir que un fenómeno como el que estamos viviendo actualmente, que si lo miramos desde el punto de vista geológico, son relativamente pequeños, pero son impactantes desde el punto de vista del ser humano, porque está impactando donde más duele, donde tenemos ese tipo de infraestructura. Definitivamente la vigilancia, la supervisión de toda esta red es vital. Ingeniero Y Mota, como, sí, Ingeniero Mota, para explicarle a la audiencia el papel de los colectores, también esto tiene que ver con el tema de planificación urbana. El altísimo nivel de impermeabilización del suelo lleva a que hayan altas concentraciones de, sobre todo, agua pluvial en épocas lluviosas. Esto podría sí. estar contribuyendo precisamente al colapso de los colectores y a la posibilidad de que, como usted bien ha referido, en donde está esa red de colectores haya un riesgo mayor de que se den este tipo de cavernas. Está totalmente en lo correcto, yo comparto la misma idea, y creo que un buen ejemplo que tenemos, muy reciente, fuera de lo que estamos viviendo en la capital, es lo que pasó en Misco hace un par de años con el tema de la colonia Pablo VI, donde lo que se dio fue exactamente lo mismo, ha estado sucediendo exactamente lo mismo. El asunto acá es que obviamente los colectores en su momento fueron diseñados para cierta capacidad. Fuera por encima de esa capacidad, obviamente ya están sobredimensionados. Entonces tenemos un problema, como bien lo dice usted, una mayor densidad poblacional requiere mayor demanda de estos drenajes, la impermeabilización por otro lado, pero también hay un tema de mantenimiento. El mantenimiento de cualquier tubería o de cualquier infraestructura en general, definitivamente si no se da el mantenimiento correcto, en cualquier momento puede colapsar. Podrá ser la mejor obra de infraestructura, pero si no se le da el mantenimiento correcto, estos son los resultados. Y como vuelvo a decir, una caverna no se abre de la noche a la mañana, y eso quiere decir que el abandono de ese tipo de sistemas es más que evidente. Ingeniero Maldonado, más allá de la ausencia de personal técnico en la CONRED, la ley le otorga pues precisamente a la CONRED facultades de poder reunir entidades, de poder hacer muchas cosas, incluso hasta casi de evacuar si es necesario en un momento de emergencia. En este momento, a su criterio y con su experiencia, en el caso específico de la colonia Centroamérica, zona 7, ¿cuál sería el camino, los pasos a seguir precisamente para, si ya está identificado por lo menos el tema del problema, hay cavernas, hay hundimientos, se sabe, esa parte se sabe, qué es lo que sigue, sobre todo para conocimiento de los vecinos de las áreas, no solo de la Centroamérica, sino de todos los que transitan por el carril auxiliar del periférico y el mismo periférico? Bueno, como les decía, evidentemente el primer paso tiene que ser el diagnóstico para conocer la situación. Voy a adelantar algunos criterios haciendo la advertencia que no conozco ese diagnóstico, no lo he visto, pero se empieza estableciendo una zona de seguridad alrededor del área que ya está identificada
con el problema de los hundimientos. Esto pues tiene que ser un criterio técnico, científico, y definitivamente hay que evacuar a la población que esté dentro de esta zona de seguridad, que el tamaño de la zona pues va a depender precisamente del diagnóstico que se realizó el 25 de mayo, ya lo deberían de tener establecido. Evidentemente ese trabajo de coordinación es fundamental porque se tiene que trabajar con todos los sectores, incluyendo la parte técnico-científica. Recordemos que Conred cuenta con un consejo científico y que este consejo científico tiene la facultad legal de convocar a una amplia gama de sectores y de personas y de instituciones precisamente para fomentar la seguridad de la población. Otro elemento que me parece muy importante, que ya lo mencionaba el ingeniero Mota, pero que se tiene que realizar en este momento, es continuar, si no lo han hecho aún, la inspección de estos colectores, sobre todo este que ya vimos que tiene un problema, porque necesitamos establecer la magnitud de la situación. En algún momento leí un reporte en los medios de comunicación que aducían que había una serie de fallas geológicas que habían afectado la integridad del colector. Si eso es cierto, pues es aún más importante que se haga esa revisión y el consiguiente mantenimiento preventivo que se le tenga que dar a estos sectores. Yo creo que hay un criterio que estamos fallando como guatemaltecos y es precisamente que estamos esperando a que se dé la situación antes de invertir en la prevención. Hay un estudio muy interesante del Banco Mundial que indica que estos trabajos de prevención no son un gasto, sino son una inversión. Primero que todo porque pueden salvar vidas, pero además los estudios que ha realizado el Banco Mundial comprueban que por cada quetzal que nosotros invirtamos en estas acciones de prevención, nos vamos a ahorrar de 4 hasta 16 quetzales después en la respuesta y en las consecuencias a los eventos. Entonces, en este caso concreto, pues tenemos que establecer esta zona de seguridad, este buffer para la protección de las personas, pero tenemos que inmediatamente continuar con el trabajo también de la evaluación y de la prevención que se requiere. Ingeniero Mota, como geólogo, ¿cuál sería su recomendación a la planificación de la ciudad para establecer áreas de absorción? Toda vez que en los últimos días que hemos visto copiosas lluvias en la ciudad, hay áreas que se han inundado y que reflejan la posibilidad de que el agua esté buscando las áreas precisamente para poder llegar a los mantos freáticos. ¿Cuál es, desde la posición técnica, la recomendación precisamente para ir identificando áreas de absorción, principalmente de aguas pluviales? Bueno, en ese sentido hay que considerar, como les decía al inicio, el valle está cubierto de esos depósitos de arenosos que tienen una facilidad de absorción muy alta. Entonces, la factibilidad de crear zonas de infiltración, que es como se llama, o perforar pozos específicamente de infiltración, es bastante buena. Obviamente hay que tener muchas consideraciones, porque también si dejamos una zona abierta para infiltrar, podemos también provocar un fenómeno como el que estamos viendo en la actualidad. Obviamente la parte técnica acá definitivamente tiene que estar muy vinculado en conocer qué áreas son las más correctas para ese tipo de fenómenos. Obviamente tenemos que buscar zonas topográficamente bajas, donde pueda converger con mayor facilidad cualquier agua de superficie, pero que también tenga las capacidades de absorción suficientes y que estén adecuadamente protegidas, estas zonas de protección, para que no tengamos un problema como el que estamos viviendo. Cuando tenemos la naturaleza misma mantiene un equilibrio siempre, en cualquier ambiente que queramos verlo. Y este equilibrio, cuando él logra establecer su equilibrio, él sabe cuál es la capacidad de absorción en forma natural, a qué velocidad, en qué capacidades va a tener para absorberlo. Pero cuando el ser humano ya interviene, esas capacidades naturales se trastocan. Y entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque si sobrepasamos esas capacidades, podemos tener, en el lugar de crear algo en beneficio
de alimentar un acuífero, como bien lo decían ustedes, podemos más bien generar un problema mayor dentro de las áreas urbanas. Esto es algo que se debe considerar y estoy muy de acuerdo con lo que dice el ingeniero Maldonado por el tema de la prevención. Y eso se resume mucho. Desde hace muchos años se ha estado hablando ya de lo que se conoce ahora como riesgo urbano, que son riesgos que se van produciendo debido al avance de la población en la parte urbanística, el uso desmedido de la tierra, el cambio de uso de la tierra, que cada vez está provocando que fenómenos que antes no eran significativamente importantes, ahora se están volviendo más críticos. Y este es uno de esas situaciones. El tema de lo que usted menciona, tratar de capturar toda esa cantidad de agua de superficie, se vuelve crítica porque no estamos hablando de pocos metros cúbicos, estamos hablando de volúmenes exageradamente grandes en muy corto tiempo. Ingeniero Mota, en ese mismo orden de ideas, pues no podemos negar que hay una tendencia muy fuerte a obviar el criterio científico, el criterio técnico a la hora de buscar soluciones, y no solo a este tema específico de la colonia Centroamérica, sino de otros eventos donde la técnica y la ciencia podrían aportar mucho, pero que como son cosas que no se ven, no necesariamente generan réditos políticos o son políticamente incorrectos. Entonces se omiten y se buscan soluciones simplistas. A su criterio, y ante esta, pues yo le diría un signo más de situación de preocupación, ¿cuál sería su criterio técnico, su sugerencia a las autoridades para abordar esto aunque sea un poco de más largo plazo, pero de una forma correcta e ir mitigando, previniendo que vuelvan a suceder o por lo menos prevenir que no sucedan tan frecuente? Yo solamente, para responder su pregunta, creo que lo mejor es regresar a lo que les dije hace un momento. El tema acá, la única forma de poder evitar ese tipo de situaciones es invertir en prevención y mitigación y, sobre todo, resumiéndolo eso en una palabra, mantenimiento. Si no se le da el mantenimiento a la infraestructura de conducción de drenajes, incluso, y reitero, el tema del agua potable, tenemos una bomba de tiempo en cualquier parte de la capital donde pase tubería de cualquier tipo, donde el agua pueda circular. Es más, hace unos 10, 15 años tal vez, que si no estoy mal, ya se había dado otro problema sobre el periférico en Ciudad de Plata. Tal vez a unos 500 metros de donde está ocurriendo actualmente el problema. Y ahí sucedió exactamente lo mismo. Era una vivienda la que tenía el problema, que ya se estaba extendiendo hacia el periférico. Entonces, eso solo es indicio de algo muy claro. Falta de mantenimiento. Y ni siquiera, yo recuerdo que en el 2007, cuando se generó el problema de la zona 6, a mí me tocó estar también, estaba en ese momento trabajando en Conred, y me tocó vivir toda la experiencia de tratar de reunir información para análisis, y siempre llegamos a una situación. Necesitamos conocer los mapas y los planos de dónde están las redes de distribución de agua, dónde están los colectores, y nunca, aún inclusive siendo un ente oficial, nunca se nos proporcionó la información a detalle como debiera ser. Entonces, la pregunta es, o no la quieren entregar, o no se cuenta con esa información actualizada. Entonces, como bien lo dice el ingeniero Maldonado, el tema aquí es un diagnóstico. Para el problema de ahorita está bien, pero si pensamos ya a nivel de municipalidad, la pregunta es, ¿cómo vamos a realizar un diagnóstico si no sabemos en dónde vamos a trabajar ese diagnóstico? Ingeniero Maldonado, nos acercamos al cierre de la entrevista y es importante que usted pueda trasladar criterios a los vecinos de la zona afectada de cuáles son los indicios a los cuales deberían de estar alerta para evitar sobre todo catástrofes o desastres sociales a partir de los riesgos que pueda representar la formación de estas cavernas en esta zona. Sí, aquí hay 3 o 4 indicios que son muy importantes y que no deben ser ignorados por parte de la población. El primero es la formación de grietas que se pueden ver muy fácilmente en muros que están repeliados. Esos son los que es más fácil detectar la formación de grietas, pero también se puede ver directamente sobre las losas, sobre las banquetas.
hay que estar muy pendientes de la formación de nuevas grietas. El segundo elemento es que muchas veces han reportado sentir que es sensible algunas vibraciones, algunos temblores, aparte de los que son normales del paso del tráfico pesado, de los vehículos pesados, pero estar pendiente a esas sensaciones de vibración. Hay otra señal también, aparte de las sensaciones de vibración, algunas personas han reportado escuchar algún tipo de sonidos o de retumbos, que es importante tenerlo. Y un cuarto indicio que podría ser la presencia de humedad en el suelo, que eso obviamente no la que viene de la lluvia, ¿verdad? Sino la que está brotando de la parte inferior, ya sea en áreas que no están recubiertas o si empieza a subir la humedad por las paredes. Eso es importante que lo reporten inmediatamente a las autoridades. CONRED tiene un número de 24 horas al día donde lo pueden reportar, pero no ignoren estas señales de advertencia. Y obviamente lo que siempre recomendamos nosotros es que los propios vecinos se pueden organizar ya sea una coordinadora local o pueden organizar grupos de vecinos, porque es importante el monitoreo permanente y poder reportar cualquier cambio que se dé. Hay también instrumentos que se pueden instalar en el sector, pero obviamente la información directa de los vecinos va a ser fundamental para prevenir cualquier tragedia en el área. Gracias, ingeniero Maldonado. Ingeniero Mota, sus palabras de cierre, ¿alguna sugerencia o recomendación que crea importante sumar o reiterar? Bueno, yo solamente haría la reflexión y el llamado, como bien lo dijo el ingeniero Maldonado, reitero, hacia la población. Y algo que nosotros nos funcionó para el tema de la zona 6 y creo que vale mucho la pena tratar de rescatarlo, y no a nivel institucional, sino a nivel local, es que puedan llevar el registro de todo lo que menciona el ingeniero Maldonado, que lo puedan llevar también a nivel local. Muchas veces descuidamos el tema local, la capacidad que tienen las personas, pero ya organizadas se puede hacer mucho. Pueden llevar un registro escrito, horas, lugares, forma que se vio, etcétera. Y todos estos elementos después se les pueden trasladar a las autoridades para que ellos puedan tomar las decisiones y preventivas antes de que suceda. Y algo que es muy importante, pensando en lo que pasó en la zona 6 e incluso en la zona 2, cuando ocurrieron los dos, las viviendas que quedaron, digamos, donde hubo gente que quedó afectada por los hundimientos, es algo que las personas deben tener mucho cuidado. Tener principalmente las que sepan, y eso es urgente, que las autoridades lo informen, cuáles son las zonas más delicadas o las que tengan más cercanía con las cavernas, para que esas personas o tomen la decisión de evacuar preventivamente o que se mantengan en total alerta ante cualquier tipo de sonido extraño o incremento de sonidos que se puedan venir dando. Las personas reportan que hace más de 10 años lo venían reportando, entonces por lo tanto hay suficiente registro temporal y nos ha dado la naturaleza misma, nos ha dado la oportunidad que se puedan tomar decisiones antes de que ocurra un desastre. Entonces, agradecemos al ingeniero Mota y al ingeniero Maldonado que nos hayan acompañado esta noche de domingo. Muy amables, buenas noches, buen descanso. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Bueno, exhortamos ahí a las autoridades en general y a las de CONRED en particular que abran la información y comuniquen para entender lo que está sucediendo allá. E importantísimo, Mariano, lo que han planteado ellos, el mantenimiento. Todo lo que se deja abandonado se deteriora hasta que colapsa. Así es, correcto. Bien, buenas noches, les agradecemos mucho. Los vemos el próximo domingo y mañana, lunes, inicio de semana, nuevamente estaremos aquí a las 8:45 con más análisis y entrevistas. Tengan un buen descanso.